Señores, queremos ver a Jesús. 640304. Predicado el miércoles 4 de marzo de 1964, Templo de Souls Arbor en Dallas, Texas, 1 hora y 9 minutos, un Padre Celestial, estamos redimiendo el tiempo ahora, hasta que vengas. El gran avivamiento que hemos disfrutado tan maravillosamente se ha extendido por toda la nación y el mundo, hasta que el fuego del avivamiento ha ardido en cada nación bajo el cielo. En este momento, se están llevando a cabo grandes servicios de sanidad en todo el mundo, las 24 horas del día. Comenzaron hace unos años. Gente sencilla que salió creyendo y trajo el avivamiento. Padre Celestial, ahora estamos espigando en nuestras ciudades y por toda nuestra nación. ¿Hay alguien, Señor, que aún no haya entrado? Si es así, Dios nuestro, oramos para que lo envíes. Si hay almas en Dallas que sean redimibles, concédenos, Señor, que de alguna manera, las recibas durante esta reunión. No somos muy estimados en el mundo, y lo esperamos. Pero cuando nuestro Señor vino a la tierra, tampoco fue muy estimado. Pero había millones en el mundo en ese momento, y solo unos pocos lo escucharon. Pero todos los que habían sido ordenados para la vida lo oyeron. Ruego, Dios, sinceramente que concedas, esta noche y durante la reunión, a todos los que quedaron en Dallas sin el sello de Dios en la frente, que entren y sean gloriosamente llenos del Espíritu Santo. 2. Ruego que sanes a todos los enfermos y afligidos de todo el país, aquí, que tengan fe. Bendice a nuestro noble hermanito Grant. Oh, verle mucho más fuerte, a ese hombrecito que se quebró por completo, de pie en las filas de oración con profunda sinceridad. Me da mucha pena verlo. Me alegra mucho, Señor, ver que lo has bendecido tan maravillosamente. Que tu mano misericordiosa esté con él y con todos los que en este país te aman y esperan tu venida. Bendice tu palabra. Y Padre, oramos para que Jesús mismo venga a nosotros de una manera tan real, que ninguno de nosotros deje de verlo. Y que todos los que has ordenado para la vida lo reciban. Que los enfermos lo reciban y sean sanados por el reino de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 3. Ahora, intentamos que los servicios se realicen entre las 9 y las 9:30 debido a la multitud, así que pueden regresar mañana por la noche. Solo un pequeño detalle formal. Esta noche quiero compartir un pasaje bíblico que he leído muchas veces y, ¿hay personas que nunca han asistido a una reunión? Levanten la mano. A ver. Vaya. Eso representa prácticamente el 80 o 90% del edificio, o sea, la gente del edificio no ha asistido a la reunión. Me alegra tenerlos por primera vez. 4. Ahora bien, cualquiera sabe que nadie sana a otro. Ni siquiera hay un médico que pueda sanarte. La sanidad es de Dios. Yo soy el Señor, que sana todas tus enfermedades. Ningún médico te dirá que tiene una medicina que te sanará. Si lo hace, te desinforma. Porque los hermanos de la Clínica Mayo en una entrevista reciente, cuando este pequeño Donnie Martin fue sanado en Canadá, la Clínica Mayo lo había rechazado, lo cual sucedió en la costa oeste. Lo vieron en Reader's Digest. Me entrevistaron allí y dijeron, no profesamos ser sanadores, hermano Branham. Solo profesamos ayudar a la naturaleza. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Hay un solo sanador. Ese es Dios. Dios es el único que puede crear células, crear vida. Por lo tanto, no está en el poder del hombre hacerlo. Un médico puede arreglar un hueso o darte un medicamento para envenenar gérmenes, poniendo tanto en él, un antídoto, para evitar que te mate, y matar el germen, y demás él puede hacerlo. Pero el tejido desgarrado, o el hueso roto, la apendicitis extirpada, el apéndice, él no puede sanar eso. Se necesita a Dios. Dios sana. El hombre puede extirpar lo que lo causa. Si es posible extirpar ese órgano, puede extirparlo, cortar las venas y extraer ese tejido que es una célula anormal, como un tumor, cáncer o algo así, si puede controlarlo. Él puede extirparlo. Pero sanar, no puede. Y él te lo dirá. 6. Y ahora, la sanidad solo depende de Dios. Solo Dios nos ha dado la sanidad. Depende de nosotros hacer todo lo posible en nuestra vida, en todas las maneras que Dios nos ha dado para sanar. Pero es Dios quien sana. Si Dios te llama a ir a casa esta noche, no hay suficientes medicinas en el mundo para mantenerte aquí. Nada te va a retener aquí.
Y si Él decide que te quedes en la tierra, no importa cuántos médicos digan que te vas esta noche, no te irás. Así que todo depende de Dios. Dios es vida, vida eterna. En el principio era Dios. No era Dios en aquel entonces, porque Dios, la palabra española Dios, significa objeto de adoración, y no había nada más que Él. Él era el eterno, simplemente el eterno. No había luna, ni estrellas, ni ángeles, ni nada. Pero en este ser que llamamos Dios, nuestro Padre, había atributos. En Él estaba el atributo de ser Padre, en Él estaba el atributo de ser Dios, en Él estaba el atributo de ser Hijo, en Él estaba el atributo de ser Salvador, en Él estaba el atributo de ser Sanador. Y todo lo que vemos ahora simplemente muestra sus atributos. Ahora bien, si al principio estabas en su pensamiento, si tienes vida eterna, solo hay una forma de vida eterna. La vida eterna no tuvo principio ni fin. Así que, si tienes vida eterna, eras un atributo del pensamiento de Dios antes de que existiera nada más que Él. Tu forma, tu figura y lo que eres ahora, es solo un negativo. Cuando llegas a los 20 o 22 años, eras un negativo. Y la muerte desarrolla la imagen hacia lo positivo. Cuando este tabernáculo terrenal se disuelva, ya tenemos uno esperando. 2 Corintios 5, 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 9 Esto es solo una demostración. Ahora, muestra lo que se está haciendo, como Dios haciéndose Dios al crear a los ángeles. Se hizo Hijo al crear a Cristo Jesús. Se hizo Salvador cuando Jesús murió. Se hizo sanador cuando fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. Todos estos son atributos de Dios, solo para que al final, la Biblia dijo, Jesús dijo, sabréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Es Dios haciéndose tangible. Tu propia esposa, tú y tu esposo son solo una sombra, un negativo, de Dios y su esposa, la Iglesia. Es solo el atributo de Dios manifestándose en sombras y tipos, como el Antiguo Testamento lo fue para el Nuevo. Entonces, al final, todo resulta en Dios tangible. Dios en Cristo tangible, hecho carne, que habitó entre nosotros. Y en ese gran milenio venidero, Dios en la forma de Cristo se sienta en el trono de David, y la Iglesia, su esposa. Esposo y esposa juntos. Es lo más. Es suficiente para encender el corazón de un creyente en estos grandes momentos que vivimos, cuando todas las esperanzas, naciones y todo lo demás se desmorona bajo nuestros pies. Tenemos un reino. Somos bautizados en este reino. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 14, 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 1 Pedro 2, 24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 10 Ahora, vamos a tomar este breve mensaje formal esta noche para presentarles lo que quiero que vean en las reuniones. Leemos, en San Juan, capítulo 12, versículo 20. Y nuestro tema sigue siendo, desde el principio es como es esta noche. Y en toda nuestra literatura y todo, Hebreos 13, 8. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, y le rogaron, diciendo, Señores, quisiéramos ver a Jesús. Juan 12, 20 Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 11 Ahora bien, ahí está la pregunta que nos hacemos esta noche. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y estos griegos, gentiles, pidieron verlo, y uno de sus siervos les permitió hacerlo. Y si Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no podemos verlo esta noche? Señores, queremos ver a Jesús. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 12 Ahora bien, estoy seguro de que para cualquier creyente sería lo más conmovedor de su corazón, una confirmación de su fe, poder ver y saber que está en la presencia de Jesucristo.
Creo que sería lo más asombroso que cualquier persona, cualquier creyente, pudiera imaginar. Saber, y tener la certeza, de que está en la presencia del Señor Jesucristo, su juez solemne, su redentor, y quien será su juez en el juicio. 13. Ahora bien, esta pregunta. Estos griegos habían llegado al culto, y quizás eran prosélitos de la religión judía. Y estaban en la fiesta, así que debieron ser prosélitos. Y habían oído hablar de Jesús. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, en algún lugar de las Escrituras, sin duda habían oído o leído sobre cómo sería el Mesías. Así que, sabiendo que si podían, este hombre que afirmaba ser el Mesías, tendría que tener los atributos que el Mesías debía poseer. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 14. Ahora bien, habían surgido muchos falsos Mesías. Sabemos que incluso surgió uno llamado Jesús, justo antes del ungido. El Mesías era el ungido, que significa el Cristo, un hombre ungido con el Espíritu Santo. La plenitud de Dios era el Mesías. Dios en un hombre. El hombre y Dios se hicieron uno cuando Dios se hizo hombre. 15. Ahora bien, estos griegos tenían mucha curiosidad. Habían oído cosas muy buenas sobre este sujeto que hizo estas afirmaciones. Y los admiro por ser lo suficientemente sinceros como para analizarlo. Creo que si todos hiciéramos más eso, si analizáramos lo que oímos y lo juzgáramos según la palabra. Ahora bien, Dios nunca cambia su manera de hacer las cosas. Siempre permanece igual. Ahora bien, Él no puede cambiar, porque la primera decisión de Dios es suya. Siempre tiene que permanecer firme en esa decisión cuando es llamado a la escena. Como hoy. 16. Dios fue llamado a la escena cuando el pecado se cometió por primera vez en el jardín del Edén. Y tuvo que tomar una decisión sobre cómo redimiría al hombre. Y tomó su decisión al redimirlo por la sangre derramada de un inocente. Y nunca la ha cambiado. Hemos intentado educarlos, hemos construido torres y ciudades, y teologías, y educación, y denominaciones de iglesias, y los hemos denominado. Y nunca ha funcionado. Y nunca funcionará. Dios salva al hombre por la sangre derramada de los inocentes. Él nunca lo cambia. No importa cuán mejor pensemos, esa es la decisión de Dios. Y sí, Él no puede tomar una decisión hoy y otra mañana. Cuando toma una decisión, es perfecto. Nunca tiene que retractarse. Cuando Dios dice algo, es eternamente correcto porque Él es eterno, y sus palabras son eternas. 17. Dios, conociendo el fin desde el principio, por lo tanto, le asignó a el mundo una cierta parte de la palabra para cada generación, conforme van surgiendo. Envió profetas. En el Antiguo Testamento se nos enseña, en Hebreos 1, que Dios, en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló a los padres por medio de los profetas, en este último día por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Ahora bien, si examinamos esa escritura con atención, Hebreos 1, 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 18. Cuando Jesús estuvo en la tierra y dijo ser el Hijo de Dios, lo condenaron. Él dijo: ¿por qué me condenan si digo que soy el Hijo de Dios, si llaman dioses a quienes recibieron la palabra? Abraham fue considerado un dios. Elías fue un dios. Isaías fue un dios porque la palabra de Dios les llegó, y ellos eran, en parte, dioses. Jesús dijo que lo eran. Dijo: llámenlos dioses. Ahora bien, cuando el hombre fue ungido, como José, representó a Cristo. Cuando Moisés fue ungido, representó a Cristo. Cuando David fue ungido, representó a Cristo. Todo esto condujo a Cristo. Y él era la plenitud de la palabra. La palabra se manifestó en él. Él era el ungido completo. Ellos la tenían por partes. Nosotros la tenemos por partes. Él era el ungido. Todo el plan de Dios residía en él. El plan de Dios antes de la fundación del mundo, para redimir a un mundo perdido, estaba en él. Él era la palabra. Y sigue siendo la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerden, Él vino a los padres por medio de los profetas, se dio a conocer por medio de los profetas, y luego, en este último día, por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Él era Dios manifestado. Juan 10, 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 19 Observen, la palabra siempre llega al profeta. Dios nunca obró a través de un grupo de personas. Es a través de un individuo a través de quien obra. Obró en los días de Noé a través de Noé. Obró en los días de Moisés a través de Moisés. Obró en los días de Elías a través de Eliseo, Elías, Isaías y los profetas que vinieron a lo largo de la historia. Y luego, cuando Él estuvo aquí, se manifestó plenamente. No en fariseos ni saduceos, sino en Jesucristo. Él era la palabra. Por eso pudo decir lo que dijo. Esa es la declaración que pudo hacer. Ahora bien, estos griegos sabían de esto. A lo largo de cada era, Dios ha repartido tanta palabra, que las iglesias la confunden. Luego, Él envía un profeta entre ellas y vindica esa palabra. Es como en cualquier otra época. Hoy hablamos y decimos que los metodistas, los luteranos dijeron, cuando crees, eso es todo lo que tienes que hacer. Eres justificado por la fe. Cree. Muchos dijeron que creían, pero no lo tenían. Lo sabemos. Llegó Wesley con lo que se llama la segunda obra de la gracia, la santificación. Todo el que grita y es santificado lo tiene. Muchos gritaron, pero no lo tuvieron. Llegó Pentecostés. Dijo, todo el que habla en lenguas lo tiene. Muchos hablaron en lenguas, pero no lo tenían. Llegó la ciencia cristiana y dijo, es amor, el fruto del Espíritu. Muchos muestran el fruto del Espíritu, pero no lo tienen. 21 Esos fariseos podían mostrar 10 veces más fruto que Jesús. ¿Sabían eso? Ahora, ¿qué tal si yo, por ejemplo, Dios me perdone, pero voy a ir por el otro lado? Voy a decir, hay un hombre aquí en Dallas, un jovencito, surgido de aquí, de la nada, en un pequeño barrio marginal, que se hace llamar profeta, allá en Galilea. Aquí anda. Los he reunido para mostrarles lo que está mal. Este hombre dice ser profeta. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Quién estudió desde niño, sino tu piadoso y anciano sacerdote? ¿Quién estuvo junto a tu padre y a tu madre cuando naciste, sino tu piadoso y anciano sacerdote? ¿Quién te tomó en sus brazos, te circuncidó y te dedicó al Señor al octavo día, sino tu piadoso y anciano sacerdote? ¿Quién viene a ti cuando estás enfermo y necesitado, sino tu piadoso y anciano sacerdote? ¿Quién estudió y sacrificó toda su juventud para aprender todas las leyes y demás, sino tu piadoso y anciano sacerdote? ¿De dónde salió este joven, este Jesús de Nazaret? ¿A qué escuela asistió? ¿A qué organización pertenece? ¿Qué tarjeta de hermandad lleva? Ninguna. Ahora, lo único que hace es condenar a quienes la tienen. ¿Quién es este tipo, en fin? 22 Ustedes, comerciantes, Jehová exigía un cordero para la sangre sacrificada. Su piadoso y anciano sacerdote hizo puestos allí. Ustedes son comerciantes y venden seda y otras cosas. Y él hizo un lugar allí para que ustedes, comerciantes, pudieran comprar, con su dinero, un cordero para ofrecer por sus pecados. ¿Qué hizo este joven? Subió allí y pateó esas cosas, las miró con ira, las golpeó y volcó las mesas de los cambistas. ¿Llamarían a eso fruto del Espíritu? No. Diría que no, tratando incluso de impedirles la salvación. Su sangre, la sangre que Jehová exigía. Eso no podría ser un Jehová. ¿Ven qué real sonaría? Mateo 21:12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, Marcos 11:15 y llegaron a Jerusalén. Y entró Jesús en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Juan 2:15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. 23 ¿Acaso aquellos sacerdotes o profetas aquel día, cuando Josafat y Acab se sentaron juntos? Y 400 sacerdotes bien preparados de la escuela subieron allí y les dijeron a Acab y a los demás, esa tierra les pertenece. No es justo que los filisteos se llenen el vientre con el trigo que pertenece a Israel. Que el Dios Todopoderoso nos la dé. Y así dice el Señor, suban. Pero, como saben, Josafat era un hombre espiritual. Eso no sonaba bien. Dijo, ¿no tienen a alguien más a quien consultar? Dijo, tengo uno, pero lo odio. Eso es seguro. Dijo, siempre está profetizando mal.
Está condenando a nuestro pueblo. Y todo lo que hace, no concuerda con los demás. Dijo. Que el rey no lo diga, sino que lo saquen. 1 Reyes 22, 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo. ¿Iré a la batalla contra Ramot de Galaad o la detendré? Y ellos respondieron. Subid, porque el Señor la entregará en manos del rey. 1 Reyes 22, 7. Y Josafat dijo. ¿No hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 1 Reyes 22, 8. Y el rey de Israel dijo a Josafat. Aún queda un hombre, Micaías, hijo de Imla, por medio del cual podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Y Josafat respondió. Que el rey no diga eso. 2 Crónicas 18, 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 hombres de los profetas y les dijo. ¿Iremos a Ramot de Galaad a la batalla, o la detendré? Y ellos respondieron. Subid, porque Dios la entregará en manos del rey. 2 Crónicas 18, 6. Entonces Josafat dijo. ¿No hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 2 Crónicas 18, 7. Y el rey de Israel dijo a Josafat. Aún queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetizaba bien, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla. Y Josafat respondió. Que el rey no diga eso. 24. Y cuando el pequeño Micaías, hijo de Imla, salió, tuvo una visión. Comparó su visión con la palabra. Y al ver que su visión y la palabra estaban unidas, dijo, sube. Pero vi a Israel disperso como ovejas sin pastor. ¿Ven quién tenía razón? De hecho, tenían algo, y esa tierra sí les pertenecía. Pero les pertenecía con ciertas condiciones. Y también las bendiciones de este último día pertenecen a esta iglesia, pero con ciertas condiciones. Deben cumplir con esas condiciones. Si no, pueden tener todo tipo de servicios de sanidad, de gritos, de alabanza, de frutos, de hablar en lenguas, y de nada les servirá. Deben llegar a la condición de Dios. 1 Reyes 22, 15. Vino, pues, ante el rey. Y el rey le preguntó, Micaías, ¿iremos a la batalla contra Ramot de Galaad o nos detendremos? Y él le respondió, ve y prosperarás, porque el Señor la entregará en manos del rey. 1 Reyes 22, 17. Y él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. 2 Crónicas 18, 14. Y cuando llegó ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a la batalla, o debo abstenerme? Y él respondió, sube y prospera, y serán entregados en tus manos. 2 Crónicas 18, 16. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase, pues, cada uno a su casa en paz. 25. Por eso estos griegos deseaban ver a este hombre. Sabían en la palabra quién sería este Mesías y querían verlo. Eran gentiles. Habían oído hablar de él y querían verlo. Ahora bien, si querían verlo y se les concedía el privilegio, ¿no creen que aquí en Dallas esta noche? Si él dijo en las escrituras que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y deseamos verlo, ¿no creen que nos concedería lo mismo? Recuerden, si no lo hace, entonces no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creo que él es el mismo. Dios, en este último día, ha hecho cosas maravillosas por la gente. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Me recuerda mucho a una mujer de hace poco, en Louisville, Kentucky. Tenía un niño pequeño de unos 2 o 3 años. El pequeño debía de estar desarrollando un problema mental, y lo llevó al médico. El médico lo había estado atendiendo durante un tiempo, y a ella le parecía que empeoraba. Pero el médico le dijo, creo que está mejor. Así que le hizo una prueba de signos. Lo llevó a una tienda de todo a 10 centavos y cogió algo que debería llamar la atención del niño. Pero él no lo miró. Fue a otro mostrador y cogió algo que debería llamar su atención, una pequeña pistola de juguete, o algo así, pero aún así no le llamó la atención. Hizo todo lo que sabía. La gente empezó a ver a la mujer, que se ponía histérica. Luego fue a un lugar donde había una campanilla. Ella lo recogió, lo agitó histéricamente ante sus ojos y dijo, cariño, mira. El pequeño se quedó mirando al vacío. Lo dejó caer al suelo y empezó a gritar, ¡ay, no, no! 27. Y algunas personas de la tienda fueron a ayudarla y a ver qué le pasaba. Ella dijo, mi hijito. El médico dice que está mejor, pero no.
Nada que deba llamar su atención de un niñito como ese, no lo atrae. Solo mira al vacío. Creo que esa es la condición en la que se está metiendo nuestra iglesia. Dios ha sacudido cada don que prometió en la Biblia ante nosotros, y todavía miramos al vacío, como si buscáramos algo más. Parece ser una condición espiritual de la iglesia. No ven el momento en que viven. Buscan alguna sensación, o algo lejano en el futuro. El hombre siempre hace eso. Siempre bendice a Dios por lo que ha hecho, esperando lo que hará e ignorando lo que está haciendo. No ven el momento en que vivimos. 28. Eso era lo que aquellos griegos querían saber. ¿Qué hora era y quién debía ser ese Mesías? La porción de la escritura que se dio a conocer para ese día, si ese Mesías la cumplía, es la evidencia. La palabra vindicada de la hora es la evidencia. No es que tuviera que tener frutos del Espíritu, ni que tuviera que ser abogado en los tribunales para su, o una de las organizaciones de los fariseos o saduceos. Él era la manifestación de la palabra prometida de Dios para esa hora. ¿Quieren ver cuál es el fruto del Espíritu? Observen lo que la Biblia promete para una hora específica, y luego estén atentos a su cumplimiento. Esa es la evidencia. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que prueba quién soy. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 29. Ahora veamos una escritura antes de profundizar en otro tema. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, en el libro de Lucas, que como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, noten que como fue en los días de Noé antes del diluvio, Jesús estaba leyendo la misma Biblia que ustedes y yo, y todo eso eran sombras. Si quieren saber cómo era antes de Noé, lean Génesis. Él solo dijo que comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Pero si se fijan, lean Génesis 6 y descubran lo que sucedió. Vemos allí que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Tribunales de divorcio. Hijos de Dios, hombres de renombre, hombres de gran nombre. Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 30. Miren hoy. Nuestros oficiales de los grandes hombres del mundo, como este gran lord de Inglaterra, recientemente la revista Life publicó un artículo al respecto, se encontraron con estos striptease, y demás. Miren a nuestro gobernador de Nueva York, y a todos los demás países, y la inmoralidad. Miren el divorcio. Estados Unidos lidera las naciones en divorcios, el resto del mundo. Miren a las mujeres, cómo se visten y cómo se comportan en la calle. Y cómo esos hombres. Casi lo primero que se piensa hoy en día es algo inmoral. Cualquier entretenimiento, ya sea cigarrillos, whisky, lo que sea, o cualquier otra obra, o algo, tiene que tener alguna mujer inmoral. Como en los días de Noé. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 31. Jesús dijo, como en los días de Sodoma. Recuerden, él dejó eso en paz. Imaginemos Sodoma. Siempre había tres clases de personas en el mundo: creyentes, falsos creyentes e incrédulos. Están en todos los grupos. Hablaremos de ello, quizás, una noche durante la semana. Pero en ese tiempo, estaban los incrédulos, los sodomitas. Estaba el falso creyente, que era Lot, y su grupo. Estaba el llamado y elegido, que era Abraham, que no estaba en Sodoma. 3 ángeles descendieron justo antes de que viniera el hijo prometido, que Abraham había peregrinado y había esperado un hijo prometido.
Y Lot había olvidado todas las promesas y se fue a Sodoma. Y los sodomitas no lo creyeron en primer lugar. Pero ahora, observen. Una mañana calurosa, 3 seres descendieron del cielo. Y al acercarse a Abraham, uno de ellos permaneció con él. 2 de ellos fueron a Sodoma a llamar a los que quedaban allí, Lot y los que lo acompañaban. Y solo recibió 3. 8 en los días de Noé. Esa es una declaración bastante contundente para este día venidero. ¿Cómo era? 3 y 8. Fíjense, sin embargo, había uno que había venido a Abraham. Génesis 18, 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. 32. Ahora bien, el que fue a Sodoma. Predicaron allí, aquellos 2 que entraron. Predicaron y les dijeron que el tiempo había llegado. El mundo gentil iba a ser quemado. Ahora, observen la imagen de Sodoma hasta el día de hoy. No Noé, el agua, sino esta vez, el fuego para destruir al mundo gentil. Y los verdaderos creyentes gentiles esperan al Hijo prometido, el Hijo de Dios. Y hemos esperado. No están en Sodoma. Han sido llamados a salir. El Sodoma era ese miembro de iglesia tibio. Y había, como un Billy Graham moderno, que fue a Sodoma, entre las denominaciones, Oral Roberts. Están allí predicando el evangelio que los cegó. Observen la señal que él hizo allí, esas. 33. Ahora, miren a Abraham, el elegido en su grupo. Uno se quedó allí y les hizo una señal. Saben que en toda la historia del mundo, en toda la historia de la iglesia, nunca ha habido una sola vez que un reformador, o un hombre que haya tenido un gran ministerio entre los gentiles, haya terminado su nombre en Am, como Abraham, hasta ahora. Ese es Graham, 6 letras. Abraham tiene 7 letras. 6 letras, Graham. Billy Graham, un gran avivador que está allá en Sodoma, entre esas iglesias denominacionales, proclamando lo que puede. Hemos tenido a Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, y demás, pero nunca un Graham, ni nadie que terminara en Am. Nunca antes. Hay uno allá en la iglesia formal de Sodoma, que termina en Am, que significa Padre de las Naciones. 34. Había uno que se alojaba allí arriba con Abraham, sentado junto a su tienda, de espaldas a ella. Y dijo, Abraham, no Abraham, que era unos días antes, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Sara, no Sarai, ¿dónde está tu esposa Sara? Él respondió, está en la tienda, detrás de ti. Y añadió, voy a visitarte, según la promesa que te hice. Y Sara, que tenía 100 años, se rió en la tienda, pensando, ¿cómo puedo yo, siendo vieja, volver a complacerme con mi señor, siendo él viejo, Abraham? Como jóvenes de la vida sexual había terminado hacía años. Ella tenía 90 años, y Abraham 100. Dijo, complacerme con mi señor, siendo él también viejo. Génesis 18, 9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, hela aquí en la tienda. Génesis 18, 10. Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. 35. Y el ángel, el mensajero que era para la iglesia espiritual, discernió lo que ella tenía, lo que decía en su corazón. Y dijo, ¿por qué Sara dudó de esto, diciendo en su corazón que esto no puede ser? Y Sara intentó negarlo. Pero siendo parte de Abraham, su incredulidad la habría condenado. Pero Dios no pudo quitársela porque era parte de Abraham. La iglesia debería haber sido condenada hace mucho tiempo, pero es parte de Cristo. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 36. Observen la señal que él realizó, indicando lo que ella hacía de espaldas a ella. Jesús dijo que eso se repetiría en los días de la venida del Hijo del Hombre. Vemos a Billy Graham, vemos el fuego a punto de caer, la iglesia esperando al Hijo prometido, y aquí estamos. Todo está en perfecta armonía, esperando esa hora, el Hijo prometido. Y recuerden, la última señal que vio Abraham. Y nosotros, que nacimos del Espíritu de Cristo, somos la descendencia real de Abraham. Jesús prometió que la descendencia real de Abraham vería la misma señal que vio su padre Abraham, antes de que viniera el Hijo prometido. No hubo ni una señal más. Abraham. Enseguida, Sara se convirtió en madre, y llegó Isaac. La última señal fue Dios manifestado en carne humana.
Génesis 18, 10, y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Lucas 17, 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 37 Alguien me dijo, hermano Branham, ¿no cree que ese era Dios? Bueno, Abraham dijo que sí. Lo llamó Elohim. Y mire a ver si no se escribe con el mayúscula. Ve así, en el principio original, no es lo mismo que era. En el principio, Dios creó. Elohim, el Todopoderoso, Génesis 18, 3, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. 38 Dios manifestándose en su iglesia entre su pueblo. Jesús dijo, aquí estaba Dios manifestado en un hombre. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia ha llegado a través de todo tipo de señales. Y luego, cuando Dios acude la última señal ante ellos, miran al vacío. Dios, ten piedad de nosotros. ¿Cuánto tiempo de gracia nos queda? Quizás sea más tarde de lo que pensamos. Recuerden mi primera cita. La gente seguirá pensando que se está salvando, igual que Sodoma. ¿Qué era él? ¿Qué vieron aquellos griegos en él? ¿Qué era él? Lo que vieron en él entonces, lo que buscaron, debieron haberlo visto. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 39 Ahora, miren. En Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 21, Moisés. Dios le dijo a Moisés que, y Moisés le dijo al pueblo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Sucederá que quien no lo escuche será cortado del pueblo. Dios nunca cambia su plan. Ahora bien, aquellos griegos buscaban un profeta. No habían tenido un profeta en 400 años, desde Malaquías. Pero aquellos griegos sabían que esa palabra prometida para ese día debía ser un profeta. El Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Deuteronomio 18, 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Deuteronomio 18, 19 Y acontecerá que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amós 3, 7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 40 Porque la palabra solo llega al profeta. A nadie más que a. ¿Cuántos lo entienden? Miren, es tan perfecto que cuando Juan era el profeta, bautizando en las aguas, y Jesús vino a él en el agua, la palabra llegó al profeta. Él era la palabra, y vino a Juan en el agua. Dios nunca cambia su sistema. Nunca cambia su camino. Él es el Dios inmutable. Ahora bien, las iglesias no lo creían, de ninguna manera. Pero eso no detuvo el programa de Dios. Continuó. Mateo 3, 13 Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Marcos 1, 9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan 1, 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 41 Ahora bien, Pedro. Su padre era fariseo. Sin duda, Andrés, siendo seguidor de Juan, lo oyó presentar. Dijo, ahí está el Mesías. Veo una luz sobre él, como una paloma, que viene sobre él, dio testimonio. Dijo, el que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua, dijo, sobre quien veas al Espíritu, esa luz como una paloma que desciende, quizás la misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel en el desierto, venir sobre él. Porque ese era el ungido, el Logos, que vino sobre él. Y dijo, doy testimonio de que este es el Mesías. Juan 1, 32 También Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Juan 1, 33 Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1, 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. 42 Así que Pedro vino con Andrés a la reunión. Averigüemos quién era. Y si averiguamos quién era, sabremos quién es ahora. Y como lo reconocieron entonces, debería ser igual para reconocerlo hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora bien, con el trasfondo de sus promesas, lo que haría. Observen. Ahora, descubrimos que cuando Pedro se acercó al público donde estaba Jesús, Jesús, sin haberlo visto nunca antes, se volvió, lo miró y le dijo, te llamas Simón. Eres hijo de Jonás.
No solo lo conocía, sino que conocía a su piadoso y anciano padre que lo había instruido. Y Pedro, sin la suficiente educación para afirmar, considerado un hombre ignorante e inculto, a quien agradó a Dios nombrar obispo de Jerusalén. Y Jesús le dio las llaves del reino y lo hizo cabeza de la iglesia. Este hombre, al oír esta revelación, sabiendo lo que el Mesías había de ser, dijo, lo reconoció como Mesías, y cayó a sus pies, porque él hizo eso. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 43 Había uno allí de pie llamado Felipe. No era necesario que se lo hicieran. Pero tenía un maestro de la Biblia al que conocía muy bien, llamado Natanael. Si recuerdan los lugares donde Jesús estaba entonces, eran 25 kilómetros alrededor de la montaña, unos 2 días. Felipe fue y encontró a Natanael orando bajo un árbol, y lo trajo de vuelta. Sin duda, si pudiéramos interrumpir su conversación, diríamos, miren. Vengan a ver a quién encontramos. Jesús de Nazaret, hijo de José. Él dijo, ahora bien, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Miren, recuerdan que leímos en las Escrituras que el Mesías sería profeta. Claro. La Biblia lo dice. Moisés, nosotros somos sus discípulos, dijo que el Señor levantaría un profeta como él. Muy bien. Jesús de Nazaret es ese profeta. ¿Recuerdan a ese viejo pescador, Simón, de por allí? Sí. ¿Era el hijo de Jonás? Sí. ¿Le compraste pescado una vez y ni siquiera pudo firmar el recibo? Sí. Se acercó a él y le dijo, te llamas Simón. Eres hijo de Jonás. No me extrañaría que no supiera todo de ti cuando llegues. Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46 Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió, ven y mira. Natanael tenía que ver esto. Así que se acerca a Felipe. No creo que estuviera en la fila de oración. Quizás estaba sentado entre el público, o de pie, lo que fuera. Jesús estaba orando por los enfermos. Y en cuanto Jesús lo vio, dijo, he aquí un israelita, en quien no hay engaño. No lo reconoció por su vestimenta. Todos los orientales visten igual, con turbantes, sandalias y ropa suelta, y llevaban barba. Dijo, he aquí un israelita, en quien no hay engaño. Podría haber sido musulmán. Podría haber sido turco, podría haber sido cualquier otra cosa. Pero como supo que era israelita y que no había engaño en él, y eso lo desanimó. Y dijo, Rabí, ¿cómo me conoció? Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Allí estaba. Allí estaba el Mesías. Dijo, tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Quizás su pastor estaba allí, pero no le importó. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 45 Había quienes allí decían, este hombre es Belcebú. Tenían que responder ante su congregación. Dijeron, este hombre hace eso por el poder del diablo. Es un adivino o algo así. Jesús dijo, ¿me llamas así, un nombre malo? ¿Las obras de Dios, un nombre malo? Él dijo, dices eso del Hijo del Hombre, te perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga, en esta era, a hacer lo mismo, una sola palabra en contra no será perdonada en este mundo ni en el venidero. Eso fue lo que dijo. Creo que es correcto. Felipe reconoció por eso. ¿Por qué? Después de largos años sin profeta, este hombre lo conocía, sabía lo que estaba mal y lo que había estado haciendo. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado.
Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 46. Jesús, rápidamente, antes de terminar, un día iba a Jericó, que estaba al pie de la colina, pero tuvo que pasar por Samaria. Y rodeó una ciudad llamada Sicar. Ahora bien, hay tres razas de personas. Créanlo lo que quieran, pero las hay. Esas son las tribus de Cam, Sem y Jafet. Ahora, fíjense. Cuando los judíos buscaban un Mesías. Y el samaritano era mitad judío y mitad gentil. Buscaban un Mesías. Pero los gentiles, nosotros, los anglosajones, éramos paganos, filisteos y demás. Pero fíjense, Él solo viene a quienes lo buscan. Esta noche, Él solo sanará a quienes esperan que Él sane. Solo salvará a quienes buscan ser salvos. 2 Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 47. Fíjense en él ahora, mientras envía a los discípulos a la pequeña ciudad de Sicar a buscar provisiones. Mientras estaban fuera, salió una joven hermosa, una mujer de mala fama. Hoy la llamaríamos prostituta. Sus padres podrían haberla echado de pequeña, y así se ganaba la vida. Pero había algo en el corazón de esa joven. Llegó sobre las 11, porque no podía venir con el resto de las criadas. Si alguien ha estado aquí en la India y los países orientales, como las costumbres nunca cambian, no pueden reunirse. Hay gente buena y gente mala. Así que, Juan 4, 8, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 48. Ella subió. Y Jesús estaba sentado allí, en una pequeña panorámica, algo así. Las vides crecen sobre la parte trasera de un pozo, y el pozo público de la ciudad estaba allí. Y la gente salía a buscar agua. Y ella llegó casi al mediodía a buscar agua, cuando las criadas venían temprano por la mañana. Y ellas, allá arriba lavaban la ropa, y cosas así. Su forma de ganarse la vida era diferente. Así que llegó alrededor del mediodía a buscar la suya, cuando las criadas no estaban allí, pues la habían echado del pozo. Y como ella, sin ver a nadie sentado allí, puso los pequeños ganchos sobre la olla, la bajó con el torno al pozo y comenzó a sacarla. Oyó una voz que decía: mujer, dame de beber. Y miró hacia allá, y había un hombre sentado allí, que era judío. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. 49. Debió parecer un poco mayor de lo que realmente era, pues solo tenía 30, unos 33, y la Biblia dice que aparentaba 50. Los judíos dijeron: ¿eres un hombre que no pasa de 50 y dices que has visto a Abraham? Él respondió: antes que Abraham fuese, yo soy. Así que su barba debía ser un poco canosa, o algo así, según su aspecto. Y ella lo miró. Su obra debió haber tenido un efecto tremendo en su vida física. Y ella dijo: él dijo: tráeme de beber. Y ella respondió: no es costumbre que ustedes, los samaritanos, ni que ustedes, los judíos, nos hagan esa pregunta a las samaritanas. Y él respondió: pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. Ahora bien, ella dijo: el pozo es hondo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba contactando su espíritu. El Padre. Él dijo en San Juan 5, 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora recuerden eso. Anoten eso en sus libros. Jesús nunca hizo nada hasta que vio en una visión qué hacer. Así es. No y, sino lo que veo. El Hijo no puede hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces eso hace el Hijo igualmente. Lo representó en una obra teatral. Nadie puede hacer nada sin, en realidad, sino lo que Dios le dice que haga. Ahora noten. Y el Padre, quizás, le dijo que fuera a Samaria. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:11 la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8:57 entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 50 y entonces esta mujer le habló. Él dijo: mantuvo una conversación para contactar con su espíritu. Y luego, cuando él había estado hablando de adorar aquí en Jerusalén, de repente, descubrió cuál era su problema. Todos sabemos cuál era. Tenía demasiados maridos. Así que le dijo: ve a buscar a tu marido y ven acá. Y ella respondió: no tengo marido. Él le dijo: bien dicho. Porque has tenido 5. Y el que tienes ahora no es tuyo. Juan 4:16 Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 la mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 51 y observen a esta mujer. Fíjense. En esa condición, ella sabía más de la Biblia verdadera que muchos predicadores hoy. En cuanto a él, ella pudo haber pensado que era solo un hombre que veía su condición, y quiso arremeter contra ella, o algo así. Y ella dijo: no tengo esposo. Él dijo: bien has dicho. Tienes 5. Y con quien vives ahora no es tu esposo. Rápidamente, esa semilla predestinada que yacía en su corazón se encendió. Ella se volvió. Ella dijo: Señor, percibo que usted es profeta. No hemos tenido uno en 400 años, ¿sabe? Sabemos, oh, Dallas, no te lo pierdas. Sabemos que buscamos a un Mesías, llamado el Cristo. Y cuando venga, esto es lo que hará. Esta será su señal. Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. Ante esto, dejó caer el cántaro y, en la ciudad, fue y dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y la Biblia dice que creyeron a Jesús por lo que dijo la mujer. Juan 4:17 la mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 la mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 4:28 entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29 venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:39 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. 52 Así es como se identificó como Mesías, no por su vestimenta, su educación, su tarjeta de compañerismo ni su honor entre los hombres. Dios estaba en él manifestando la palabra que prometió. Dijo en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis tener la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de quién soy yo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, hermanas, son un público encantador. Podrían hablar toda la noche. ¿Ven lo que era Jesús entonces? Se manifestó. Es decir, Dios manifestado en un hombre llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, prometiendo. Como fue en los días de Noé, todas las demás escenas se reproducen con exactitud, así será en la venida del Hijo del Hombre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, Iglesia, no se queden mirando, crean en el Señor Jesucristo. Señores, queremos ver a Jesús si es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Les gustaría verlo? Señores, nosotros. ¿Cómo lo buscarían? Si es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hará lo mismo. Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Juan 5, 39 Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53 Ahora bien, un hombre podría presentarse con cicatrices de clavos en la mano, sangre, humo y todo, aceite saliendo de él. Eso no bastaría. Cualquier hipócrita puede hacerlo. Pero lo que sí es la manifestación de esta palabra prometida. Él era el profeta ungido de Dios. Él era el profeta de Dios. Él era lo que todos los profetas eran. Él estaba en él, más el resto de lo que Dios era. Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo. Él era Dios Emanuel, la plenitud de Dios dada a conocer a nosotros en la persona de su Hijo, Jesucristo, el segundo atributo de Dios. 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 54 Fíjense. Ahora, Él vive hoy. No está muerto. Él está vivo. Dijo: un poco, y el mundo, cosmos, orden mundial, me verá, y no me verá más. Pero me veréis, porque yo es un pronombre personal de nuevo, estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo, o al fin del mundo, cuando estas escrituras se cumplan. De principio a fin. Ha sido Dios en quien creímos en la época de Lutero, Dios que gritó en la época de Wesley, Dios que habló en lenguas en la era pentecostal. Él descenderá justo antes de que venga el Hijo prometido, para confirmar sus escrituras. Todas las escrituras deben cumplirse. Señores, queremos ver a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 55 Padre Celestial, queremos ver a Jesús. Que venga esta noche. Señor Jesús, ven en el poder de tu resurrección. He hablado mucho, pero solo una o dos palabras tuyas significarían más que todo lo que cualquiera pudiera decir. Y entonces, que la Iglesia no duerma. Que la última manifestación de Dios, como prometió, como fue en los días de Sodoma, antes de que el fuego cayera sobre los gentiles, así será en la venida del Hijo del Hombre. La sombra, lo negativo y lo positivo se acercan tanto que después de un tiempo habrá un tiempo de unión. Vemos que las naciones se están uniendo, llamadas la ONU. Las iglesias se están uniendo. El concilio ecuménico se está uniendo con el Vaticano. Todas las iglesias se están uniendo, creyentes e incrédulos. Los trabajadores se están uniendo en sindicatos. Señor, que la iglesia despierte y vea que es tiempo de unión, que Jesús se está uniendo con su iglesia, esposo y esposa. Pronto se llevará a cabo la ceremonia y serán uno. Al agitar la última señal para nosotros, o al mostrarnos su promesa, que podamos ver a Jesús y glorificarlo. Porque es en su nombre que oramos. Amén. Lucas 17, 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 56 Bueno, voy a estar, quizás. Tengo 10 minutos para salir a tiempo, si todos responden. Ahora bien, quien tenga una tarjeta de oración, no tendré tiempo de atenderlos a todos esta noche. Los atenderemos pronto. Ahora bien, Billy está por aquí, estoy seguro. A veces ni siquiera reparte tarjetas, pero creo que me dijo que tienen tarjetas de oración, ¿verdad? Levanten la mano. Sí, es cierto. 57 L, muy bien. ¿Es ese hombre enfermo, muy enfermo allí? Muy bien. L número 1, párese aquí. L número 2, ¿dónde está? Número 2. ¿Dónde está el número 2? ¿Podría levantar la mano? Muy bien. Venga aquí. Es una señora. El chico baja. Esto es lo que sucede. Baja. Y delante del público toma estas tarjetas y las mezcla todas. Y luego te da la tarjeta como la quieres. Cualquiera puede tener una tarjeta. Y luego te llaman por ese número.
Eso demuestra que el chico no sabe dónde lo van a llamar. Una vez que nosotros, muchos de ustedes aquí quizás lo recuerden. Teníamos un hombre que vendía tarjetas de oración, en una reunión, eso garantizaba que la persona estuviera en la plataforma. Y además de eso, a veces empiezo con 1, a veces empiezo con 50. A veces empiezo con 14, 20, 16, luego retrocedo y saco algunas aquí. ¿Cuántos han estado en reuniones y han visto eso? Bueno, claro, esa estampa no tiene nada que ver. Y muchos sanan por ahí sin siquiera tener una estampa. 58 número 1, 2, 3. ¿Quién tiene 3, la tarjeta de oración número 3? Levanten la mano. Allá atrás, una señora. Venga aquí, señora. Número 4. Si no puede levantarse ahora, la empacaremos. Número 4. Veo algunos. Hay un catre aquí y un par de sillas de ruedas alrededor. Si no puede venir, empacaremos. Número 4. Número 5. Tarjeta de oración número 5. Número 6, 7, 8, 9, 10. Que vengan ahora, solo en grupos, si pueden. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Eso los tiene? Eso los tiene. Detengámonos ahí solo un momento. Estamos un poco cortos de tiempo. Nunca me gusta salir después de las 9:30. 59 Ahora bien, ¿cuántos no tienen una estampa de oración y desean que Jesús los sane, sabiendo que Él puede sanarlos? Levanten la mano. No importa si están en el balcón, donde quiera que estén. Miren. Si no, esa mujer que tocó la prenda, mientras los alinean, esa mujer que tocó su prenda, quizás no tenía estampa de oración. Pero dijo, escuchen atentamente, dijo en su corazón, creo en ese hombre. Si puedo tocar su prenda, seré sana. Tenía un flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan la historia? Se escabulló entre la multitud, quizás se arrastró entre ellos, una mujercita pálida y enfermiza, y tocó su prenda. Mateo 9, 20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Lucas 8, 44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 60 Y la prenda palestina le queda suelta. Él nunca lo sentiría. Yo no lo sentiría si me tocara el bolsillo. Y mi abrigo me queda ajustado. Pero esas prendas palestinas, y tienen una prenda interior. Y ella tocó su prenda. Y él se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Ella volvió a salir al público. Él dijo, pues, dijo Pedro, Señor, eso no suena bien. Todos te están tocando. Él dijo, pero percibo que me he debilitado. La virtud, fuerza, ha salido de mí. ¿Cuántos lo recuerdan? Y miró a su alrededor, entre el público, hasta que la encontró. ¿Es cierto? Y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es cierto? Mateo 9, 22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31 Entonces sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5, 34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8, 48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 61 Ahora, miren. Ministros, dice la Biblia que Jesucristo, Hebreos 3, es un sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Bueno, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo actuaría hoy? Como lo hizo ayer, claro. Ahora, vean, no serviría de nada tocarme. Sería como su hermano, su esposo, su padre, lo que fuera. No habría ninguna virtud en mí.
Pero si su fe puede tocarlo, entonces obsérvenlo cambiar. Solo inténtenlo. No lo intenten, eso es demasiado hoy. Háganlo ustedes. Ahora, sean muy reverentes. Guarden silencio. Ahora, solo unos momentos lo dirán. Estas cosas que dije sonaban bien, pero vean, ¿son ciertas o no? Eso es lo siguiente. Es todo esto. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 62 Oigo hablar a los musulmanes, sikhs, jainistas, Buda, ay, Dios mío. Musulmanes. Pero no pueden. Pueden hablar de algo que fue. ¿Pero qué pasa ahora? Si él no es. Si él es un Dios histórico, de nada nos sirve hoy si es solo un Dios histórico. Si él no es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces la Biblia dijo algo erróneo. Ahora bien, si él puede someterme a su voluntad sumisa, si él puede someterte a su voluntad, entonces, obrando entre nosotros, ahí es donde entra el poder de Dios. 63 Ahora, si ese hombre está enfermo, quiero que se siente aquí mismo. Y ahora, lo ven desde el público. Está sentado aquí. Traigan su silla aquí si quieren, pero, ¿le gustaría venir, señor? Bien, vengan y siéntense. Traigan la silla aquí, hermano Grant, por favor, para que el hombre pueda sentarse un momento. Bien. Ahora siéntense aquí, señor. 64 Llevo unos minutos observando al hombre. Está a punto de desmayarse. Debe estar gravemente enfermo. No lo sé. Y si lo supiera, y pudiera ayudarlo y no lo hiciera, entonces no sería apto para estar detrás de esta plataforma y hablar con ustedes, los cristianos. Pero el hombre probablemente no sea tan viejo como yo, y este es nuestro. Probablemente no nos conocemos. Supongo que no me conoce. Pero yo no lo conozco a usted. El hombre le habla al hermano Branham. Ah, me vio en Jonesboro, hace unos 15 años, cuando estaba allí en una reunión. Sí, señor. Bueno, fue un tiempo muy bueno. Creo que era el hermano Richard Reeves. 65 Ahora, si este hombre sentado aquí sufriendo, si yo pudiera sanarlo y no lo hiciera, ¿qué clase de persona sería? Pero no puedo sanarlo. Pero ahora, si viéramos a Jesús, y Jesús estuviera aquí de pie con esta ropa que me dio, diría Jesús, ven aquí y te sanaré. Ahora, tengan cuidado, si conocen la Biblia, no, señor. Él ya lo hizo. No podría hacerlo hoy. Ya lo hizo. Fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos salvos. Mejor dicho, por sus llagas fuimos sanados. Muy bien. Ahora. Pero Jesús sí podía declararse, para darle a conocer a este hombre cuál es su problema, o algo que le sucede, o algo que ha hecho. ¿Es correcto? Y eso le haría saber que Cristo estaba aquí, porque no lo conozco. Levanto las manos. Dijo que estuvo en la reunión de Jonesboro. Eso fue hace 15 años. Nunca he visto a ese hombre en mi vida, que yo sepa. Podría haberse quedado sentado. Mañana, bueno, no conozco a nadie aquí. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Creo saber que este es el señor White, sentado aquí mismo. Un inglés, sentado aquí mismo, que conozco. Cayó muerto en mi iglesia el otro día, en Jeffersonville, Indiana. Su esposa está aquí, en algún lugar, es enfermera. Mientras hablaba, el hombre cayó muerto, cayó allí mismo, muerto. Bajó y le impuso las manos. Aquí está. 67 Si tan solo pudiera calmar a la congregación el tiempo suficiente, hasta que el Espíritu Santo pudiera descender. No se emocionen, quédense quietos. Señor, quiero que mire hacia aquí un momento. He estado hablando y estoy aquí para ayudarlo. Si puedo ayudarlo, haré todo lo posible. Lo que he dicho aquí en las Escrituras. Dios está obligado, porque creo que estos son los últimos días, Dios está obligado a cumplir esa palabra. Y eso es lo que prometió hacer. Y si él pudiera decirme algo que hayan hecho, o algo que les pase, o por qué están aquí, o lo que sea, sabrían si es cierto o no. Son testigos de ello. Pero ahora, si yo viniera aquí, les impusiera las manos y dijera, gloria a Dios. Estás sanado. Gloria a Dios, estaría bien. Está perfectamente bien, si lo creen.
68 Pero ¿qué tal si él les dice lo que han hecho, o alguna razón por la que están enfermos, o algo así? Entonces, si él pudiera decirles lo que ha sucedido, seguramente sabría lo que sucederá, lo que estará bien. ¿Lo creen, público? Ahora bien, ¿qué le estoy haciendo al hombre? Estoy tratando de contactar su espíritu, tal como nuestro Señor lo hizo con aquella mujer junto al pozo. No lo conozco, nunca lo he visto. Ahora bien, hay muchos aquí enfermos, muchos orando. 69 Y ahora, Padre Celestial, tomamos todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios, para que se cumplan tus escrituras. La Biblia dice que por eso Jesús sanó, para que se cumplieran las escrituras. Por eso estás mostrando misericordia en estos últimos días, para que se cumplan las escrituras. Acabamos de hablar de ellas esta noche. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 70 Ahora, mírame un momento, solo para ver si el Señor me revela cuál es tu problema. Y si lo hace, me dirás. Si me dice cuál es tu problema, parece que estás muy enfermo, si me dice qué te pasa, o algo así, ¿creerás entonces? Sabes que tiene que ser él. ¿Cuántos en la audiencia creerán? 71 Algo que te causa mucho sufrimiento es una hernia. Esa hernia te está enfermando. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Levanta la mano si es cierto. Eso es lo que lo está enfermando. ¿Crees? Aquí hay otra cosa. Tienes una mancha ahí en el lado derecho de la cara. Estás preocupado por eso. Déjame decirte algo más. ¿Crees que soy su profeta? También tienes una mancha en la cadera derecha, debajo de la ropa. Si es cierto, levanta la mano. ¿Crees? Ve y que te sanes. Jesucristo te sana. Ve y créelo. No dudes. Solo ven por aquí desde allá arriba, hermano. Simplemente ve y cree ahora, y todo estará bien para ti. 72 ¿Crees ahora? Solo ten fe. Muy bien. Eso. Sabes que yo no lo hice. Aquí. Ven, hermana. No te conozco. Somos desconocidos el uno para el otro, supongo. Si es así, para que la audiencia pueda ver que somos desconocidos. Sí. Esto es como cuando nuestro Señor se encontró con una mujer un día, y aquí nos volvemos a encontrar. Nos encontramos después de 2000 años de su promesa. Y aquí hay un hombre y una mujer que se encuentran de la misma manera. Nunca te he visto en mi vida. Supongo que somos completos desconocidos. Pero Dios nos conoce a ambos. Ahora bien, si el Espíritu Santo, Cristo aquí, en ti, te revelara por qué estás aquí, o algo sobre ti, ¿te sentirías entusiasmada como aquella mujer ese día? Ahora bien, lo que estás aquí para orar es por una condición en tu pecho. Así es. Si es así, levanta la mano. ¿Ahora crees que Dios puede decirme qué pecho es? Es el pecho derecho. Así es. 73 La gente sigue diciendo, por ahí. Alguien entra diciendo, está adivinando eso. No lo estoy adivinando. No pienses eso. Ahora recuerda, no puedes ocultar tus pensamientos ahora. Mira. Deberías creer. Eres una predicadora, una predicadora. Es cierto, ¿verdad? Ve y cree ahora, y todo estará bien. Que Dios te bendiga. ¿Crees? 74 ¿Cómo estás? Somos desconocidos el uno para el otro. No te conozco. Dios sí te conoce. Si es así, levanta la mano para que. Eres mucho más joven que yo. Tal vez la mujer que conoció a nuestro Señor era mucho más joven. Ahora, otra mujer estaba aquí, alguien allá afuera creyendo. Ahí está sentada, justo ahí. Tiene problemas en su pecho. Es así. ¿De quién fue el manto que tocaste? El suyo. Se acabó ahora. Jesucristo te sana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esa mujer está a 6 metros de mí, pero ella tocó, no a mí, ella tocó al sumo sacerdote. ¿No lo ves? Yo estaba de espaldas a ella. Muestra que Él es el mismo que hizo la promesa, igual hoy. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 75 Sufres de un problema nervioso, muy nervioso, sobre todo al final de la noche, cuando te cansas y te agotas. Estás muy nervioso. Entonces tienes un envenenamiento en el cuerpo, un envenenamiento en la sangre. Así es. Y entonces sientes una verdadera carga por la salvación de alguien, ¿verdad? Sí, Señor, así es. ¿Crees ahora? De acuerdo. Ve, ya que has creído. No dudes. Ten fe en Dios. Simplemente cree. ¿Cómo está, señora? Supongo que soy un desconocido para ti. Si es así, entonces, ¿podrías levantar la mano para que vean? Nunca la he visto en mi vida.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 76 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees eso? Si el Señor Jesús le dice a esta mujer, ahora mismo, algo sobre ella que yo no sé nada. Bueno, si somos desconocidos, nosotros. Ella solo está aquí de pie, muy bien. ¿Lo creerías? ¿Tienes problemas estomacales que te molestan, sentada ahí mismo, con el abrigo negro puesto? ¿Te está molestando ahora mismo? Si es así, levanta la mano. ¿Sabes por qué? También es el estómago de esta mujer, es cierto. ¿Ves esa línea negra que corre entre ellos allí? Es un demonio, está tratando de escapar de él, no puede. No puede esconderse de Dios. Eso es una cosa, seguro. Estamos en la presencia de Jesucristo. Debes creer, tener fe. ¿Qué tocó? Nunca me tocó. No conozco al hombre. Es un desconocido para mí. ¿Somos desconocidos el uno para el otro, Señor? No te conozco. Levanta la mano, si es así, mira. ¿Qué tocó? A Jesucristo. No dejes de ver algo. 77 ahora, esta señora aquí, sí. Oh, la señora está en la sombra. Es la muerte sobre ella. Sufre de cáncer, y el cáncer está en el estómago, y también en el colon. Ella está. Simplemente la abandonaron. Se está muriendo de cáncer. Es cierto, ¿verdad, señora? Eso es lo que le han dicho. Ahora, mire aquí. Usted está. Solo tiene una esperanza. Esa es Cristo. ¿Cree que soy su siervo? Algo tiene que decírmelo, ¿verdad? Algo tiene que decírmelo. Yo no. Yo mismo no lo sabría. Si le digo quién es, ¿creería que soy su profeta? ¿La ayudaría? Sí, lo haría. Señorita Crossley. Luego regrese a casa. ¿Creen? ¿Cuántos creen ahora con todo su corazón? Pónganse de pie y acéptenlo. Simplemente levántense y digan, creo. Levanten las manos, en todas partes. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que el diablo y todos sus poderes sean reprendidos. Que el Señor Jesucristo, quien prometió esto para el último día, esté aquí ahora. Que se cumpla, Señor, que en esta hora, que el pueblo no desfallezca. Que vean lo que Dios está sacudiendo ante ellos justo antes de que caiga el fuego. Que este grupo de Abraham, esta descendencia real de Abraham, comprenda la hora que vivimos. Oh Jesús, Hijo de Dios, toca a cada enfermo aquí. Sánalos, Señor. Que su fe les haga comprender que están en la presencia del Dios que los salvó y los juzgará en ese día. Que su poder caiga sobre ellos ahora y sane a todos los que están aquí, en la presencia divina.